Muy buenas noches, nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a presentar el control de lectura del libro Preparación y Evaluación de Proyectos del capítulo 5 al 7. El capítulo 5 habla de técnicas de proyección del mercado. En este capítulo se analizan las técnicas para el pronóstico, para la estimación del comportamiento futuro de algunas de las variables del mercado. Se inicia concentrándose tanto en la presentación y el análisis de las técnicas más importantes para la proyección del mercado, como en sus alcances y aplicabilidad. En el ámbito de la proyección, el preparador de proyectos dispone de varias alternativas metodológicas para proyectar al mercado. La elección del método correcto dependerá principalmente tanto de la cantidad y calidad de los antecedentes disponibles, como los resultados esperados. La efectividad del método elegido se evaluará en función de su precisión, sensibilidad y objetividad. La precisión, porque cualquier error en su pronóstico tendrá asociado un costo, aunque obviamente no podrá exigirse una certeza total a alguno de los métodos. Sensibilidad, porque al situarse en medio cambiante debe ser lo suficientemente estable para enfrentar una situación de cambios lentos. Y objetividad, porque la información que se toma como base de la proyección debe garantizar su validez y oportunidad en una situación histórica. Métodos de proyección. Una manera de clasificar las técnicas de proyección consiste en hacerlo en función de su carácter, esto es, aplicando métodos de carácter cualitativo, modelos causales y modelos de serie de tiempo. Métodos cualitativos. Los métodos de carácter cualitativo se basan principalmente en opiniones de expertos. Son frecuentes cuando el tiempo para elaborar el pronóstico es escaso, cuando no se dispone de todos los antecedentes mínimos necesarios, cuando los datos disponibles no son confiables para predecir algún comportamiento futuro. La importancia de este método cualitativo en la predicción del mercado se manifiesta cuando los métodos cuantitativos basados en información histórica no pueden explicarse por sí solos el comportamiento futuro esperado de alguno de sus variables o cuando no existe suficientes datos históricos. Un ejemplo muy bueno de esto es la investigación de mercado, que estudia las características de productos, empresas o consumidores que utiliza para realizar el muestreo existente de dos métodos, el probabilístico y el no probabilístico. Los modelos causales se diferencia de los métodos cualitativos intentando proyectar sobre la base de antecedentes cuantitativos históricos. Para ello, supone que los factores condicionantes del comportamiento histórico de alguna o todas las variables del mercado permanecerán estables. Los modelos causales de uso más frecuente son el modelo de regresión, el modelo econométrico, el modelo de insumo-producto, llamado también método de los coeficientes técnicos. Para finalizar el capítulo 5 tenemos los modelos de serie de tiempo, que son lo que se refiere a la medición de valores de una variable en el tiempo a intervalos espaciados uniformemente. El objetivo de la identificación de la información histórica es determinar un patrón básico en su comportamiento, es decir, como tendencias, eh, patrones cíclicos estacionales. Esto quiere decir a qué tanto se fija la demanda para poder proyectar cuándo será la demanda futura. Y aquí se tienen los principales, que son la tendencia, que es la edad histórica a través del tiempo. Entonces la cíclica, que es por qué tanto tiempo sube o baja la demanda, y la estacional por estaciones. Por eso se da mucho a, en los países con buen clima, con, con relación con la ropa. Los costos no contables son los costos más utilizados cuando debe optarse por uno de varios cursos alternativos de acción. Los costos contables son útiles en ciertos campos de la administración financiera,
de una empresa o para satisfacer los requerimientos legales y tributarios. Los costos no contables buscan medir el efecto neto de cada decisión en el resultado. Es el caso, por ejemplo, de los costos fijos a largo plazo y los costos de oportunidad, que no solo deben considerarse en la decisión, sino que probablemente tendrán una influencia marcada en los resultados. La diferencia en los costos de cada alternativa que proporcione un retorno o beneficio similar determinará cuál de ellas debe seleccionarse. Los costos diferenciales son aquellos costos que aumentan o disminuyen el costo total del costado del producto o el cambio en cualquier elemento del costo de producción, en donde están sujetos a una variación en la operación de la empresa según su actividad económica. En consecuencia, los costos diferenciales son lo que, en definitiva, deberán utilizarse para tomar una decisión que involucre algún incremento o decremento en los resultados económicos esperados de cada curso de acción que se estudie. Las decisiones se relacionan con el futuro, mientras que los costos históricos generalmente ofrecen una base para la predicción de los gastos y de los presupuestos, por lo que los costos en los que se espera incurrir son pertinentes. Cualquier decisión que se tome en el presente afectará a los resultados futuros. Predecir los costos genera incertidumbre, pues los pronósticos abarcan buena parte del futuro, como sucede en las decisiones para inversión de capital. La mayoría de las inversiones tienen por objeto aumentar la capacidad productiva de una empresa para hacer frente a una expansión del mercado o a una decisión de introducción a nuevos mercados. La inversión en estos casos estará condicionada por la estimación de las cantidades futuras de venta y por el efecto de estas sobre los ingresos netos. El análisis de sustitución con ampliación de la capacidad productiva debe plantearse en función de una estimación del mercado potencial, con referencia específica a las variables precio y volumen de ventas, en una proyección de los ingresos esperados de la operación. Los elementos relevantes de costo son variaciones en los estándares de materia prima, tasa de salario y requerimientos del personal para la operación directa, necesidades de supervisión e inspección, combustible y energía, volumen de producción y precio de venta, desperdicios o mermas, valor de adquisición, valor residual del equipo en cada año de su vida útil y restante, impuestos y seguros, mantenimiento y reparaciones. Un costo se denomina sepultado si corresponde a una obligación de pago que se contrajo en el pasado, aun cuando parte de ella sí está pendiente de pago a futuro. Si constituye un pago futuro, tiene un carácter inevitable que lo hace irrelevante. La parte de la deuda contraída y no pagada es un compromiso por el cual debe responder la empresa, independientemente de las alternativas que enfrente en un momento dado. Lo señalado estará constituido por la posibilidad de alterar la modalidad de pago, siempre que ella no esté asociada con todas las alternativas a que se enfrente la decisión. En este caso, la relevancia se produce por la variabilidad que ocasionará el valor del dinero en el tiempo. Costos pertinentes de producción son los costos directos de una elección y son de dos tipos: costos fijos que están disociados de la producción y costos variables que varían en proporción directa a la escala de producción de la empresa. El uso más frecuente del análisis de costos pertinentes se desarrolla en lo relacionado con las ediciones de fabricación. Dentro de estas son fundamentales las de optar por fabricar o comprar, seleccionar la combinación óptima de producción y minimizar la inversión en inventarios. Existen otras áreas de decisión tan importantes como las señaladas, pero menos frecuentes en la práctica, que se refieren a la localización de la planta, la selección de alternativas de uso de la materia prima y el abono de una línea de producción de productos, entre otros. En el corto plazo, la empresa que se creará con el proyecto presentará costos fijos y variables. Los costos fijos totales son costos que deberá pagar en un periodo determinado, en los que se encuentran los arriendos de bodegas, algunas remuneraciones y seguros de máquina, entre otros. Los costos variables totales son los pagos que dependen del nivel de producción, en los que se encuentran los costos de los envases, mano de obra directa y materias primas. Análisis costo-volumen-utilidad. Muestra las relaciones básicas entre costos e ingresos para diferentes niveles de producción y ventas, asumiendo valores constantes de ingresos y costos dentro de rangos razonables de operación.
El resultado de la combinación de estas variables se expresa por R igual a P por Q menos V por Q menos F, donde R es la utilidad, P es el precio, Q la cantidad producida y vendida, B el costo variable unitario y F los costos fijos unitarios. Costos contables. Para la preparación de un proyecto deben considerarse los costos efectivos y no solo los contables, aunque son importantes para determinar la magnitud de los impuestos a las utilidades. Se utiliza el precio histórico de la máquina en cuestión para calcular los costos del capital. Tratamiento del costo IVA. Impuesto que grava el valor añadido o agregado de un producto en las distintas fases de su producción. Puede analizarse en la preparación y evaluación de proyectos de distintas maneras, dependiendo de las disposiciones legales y tributarias vigentes y de los desembolsos que por este concepto deben efectuarse, tomando en consideración su recuperación en el tiempo. No debe considerarse en los flujos, ya que la empresa solo actúa como intermediaria entre el Estado y el comprador de bienes o servicios que se ofrezcan. Los bienes y servicios adquiridos por una empresa a los cuales les agrega valor mediante su trabajo productivo, al venderlos posteriormente deben incorporarles el impuesto del IVA por el total de lo vendido. Capítulo 7. Antecedentes económicos del estudio técnico. Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que deberán efectuarse si se implementa el proyecto. El objetivo de este capítulo será exponer las bases principales de origen técnico que proveen al preparador del proyecto tanto la información económica como una propuesta de recopilación y sistematización de la información relevante de las inversiones y los costos que puedan extraerse del estudio técnico. El alcance del estudio de ingeniería establece que el proyecto debe llegar a determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o un servicio deseado. Para ello, deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones que se puedan combinar los factores, tanto como productivos, identificando a través de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de producción. Tenemos que también da elección a los procesos productivos óptimos que se derivarán de las necesidades de los equipos y maquinaria, dando su determinación así la disposición de la planta o layout y el estudio de requerimientos de personal que los opere, así como de su movilidad, que podrían definirse como la necesidad de espacio y obras físicas. Tenemos el proceso de producción, que este es o se define como la forma en que una serie de insumos se transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología, combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación hectáreo. Los distintos tipos de procesos productivos pueden definirse por su flujo continuo o por el tipo del producto, teniendo en cada caso los efectos distintos sobre el flujo de cada proyecto. En cuanto a los efectos económicos de la ingeniería, tenemos que es un proceso productivo en el que se seleccionan los que influirán directamente sobre la cuantía de las inversiones, los costos y los ingresos del proyecto. La cantidad y calidad de maquinarias, equipos, herramientas mobiliarias de planta, vehículos y otras inversiones normalmente dependerán del proceso productivo elegido. En algunos de los casos, la disponibilidad de los equipos se obtendrá por su compra, pero no tanto por esta, sino por su arrendamiento, con lo cual, en lugar de afectarse el ítem de las inversiones, influirá en los costos.